Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Vélez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día 108 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de Samuel, capítulo 13 al 14 y el Salmo 58. Vamos a preparar nuestra escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Vamos a preparar también nuestro corazón para escucharla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Samuel, capítulo 13. Saúl tenía años cuando empezó a reinar y reinó sobre Israel. Años. Saúl eligió 3,000 hombres de Israel, 2,000 estaban con él en Micmas y en la montaña de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gilbea de Benjamín. A todos los demás los mandó a su casa. Jonatán derrotó a los de la guarnición filistea que estaba en Gebea. Los filisteos se enteraron de ello. Entonces Saúl mandó tocar la trompeta en todo el país para convocar a la guerra a los israelitas. Todo Israel supo que Saúl había derrotado a los de la guarnición filistea y que los israelitas estaban en guerra con los filisteos. El pueblo se reunió junto a Saúl en Gilgal. Los filisteos, por su parte, se reunieron para atacar a Israel con 3,000 carros de guerra, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso que como las arenas de la orilla del mar. Subieron y acamparon en Micmac, al este de Bet-Aven. Los israelitas, al verse en peligro, pues estaban cercados, se escondieron en las grutas, en las cavernas, entre las rocas, en los túneles y en pozos vacíos. Y algunos hebreos pasaron incluso el Jordán para ir al país de Gad y de Galad. Saúl estaba todavía en Gilgal, y todos los que le seguían estaban atemorizados. Esperó 7 días, el tiempo fijado por Samuel, pero Samuel no llegaba al Gilgal, y el pueblo se dispersaba abandonando a Saúl. Entonces Saúl dijo: tráigame la víctima del holocausto y de los sacrificios de la comunión. Y ofreció el holocausto. Cuando terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: al ver que el pueblo se dispersaba, que tú no llegabas en el día señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmac, pensé: los filisteos bajarán contra mí en Gilgal antes de que yo haga aplacado al Señor, y me he obligado a ofrecer el sacrificio. Dijo Samuel a Saúl: te has portado como un necio. No has hecho lo que el Señor tu Dios te había mandado. El Señor habrá consolidado para siempre tu reino sobre Israel, pero así tu reino no se mantendrá. El Señor se ha buscado un hombre que lo es fiel y le ha destinado para el jefe de su pueblo, pero tú no has hecho lo que el Señor había mandado. Samuel inmediatamente partió a Gilgal y a Gibea de Benjamín. Saúl por su parte pasó revista a los que estaban con él. Eran unos 700 hombres. Saúl se fijó en Jonatán, y la gente que lo acompañaba estaba en Gibea de Benjamín. Y los filisteos se hallaban acampados en Micmas. Del campamento filisteo solían la ofensiva en 3 grupos. Uno tomó el camino de Ofrá, otro la región de Saúl, otro el camino de Betorón y el otro el camino de la frontera que domina el valle de Sawaín hacia el desierto. Pero entonces no se encontraban en todo Israel ni un herrero, porque los filisteos querían impedir que los hebreos pudieran hacerse espadas o lanzas. Por eso todos los israelitas tenían que bajar a la población filistea para afilar la reja de su arado, su azadón, su sierra y su guadaña. Costaba 8 granos de plata afilar cada reja de arado o azadón, y 4 granos afilar cada sierra y cada hoz. Cuando llegó el día del combate, los que estaban con Saúl y con Jonatán no tenían espadas ni lanzas. Solo le tenían Saúl y su hijo Jonatán. Un destacamento filisteo salió hacia el paso de Micmas. Capítulo 14. Un día Jonatán, hijo de Saúl, propuso a su escudero: vamos a pasar hacia el destacamento filisteo que está al otro lado, pero no dijo nada a su padre. Saúl estaba en el terreno de Gilbea, debajo del grano que hay un magrón. Su tropa eran de 700 hombres. Ahías, hijo de Ahitum, hermano de Icobod, hijo de Pinjas, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. La tropa tampoco sabía que Jonatán había ido.
Entre los barrancos por los que Jonatán intentaba llegar hasta el destacamento filisteo había 2 salientes rocosos, uno a cada lado. Se llamaba Besos y Cené. Uno de los salientes está al norte, frente a Micmas, y al otro al sur, frente a Gibea. Jonatán dijo a su escudero: «Ve y crucemos hacia el destacamento de estos incircuncisos. Quizá el Señor nos ayude, porque el Señor puede dar la victoria con muchos o con pocos». Su escudero le respondió: «Haz lo que está pensando, yo estoy a tu disposición». Jonatán insistió: «Mira, vamos a cruzar hacia donde están esos hombres para que nos vean. Si nos dicen alto ahí, hasta que lleguemos donde están ustedes, nos quedaremos donde estamos sin subir hacia ellos. Pero si nos dicen suban hasta nosotros, entonces subiremos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestro poder». Los 2 se dejaron ver por el destacamento filisteo y les dijeron: «Miren, unos hebreos que salen de las cuevas donde se habían escondido». Los hombres del destacamento dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, y les dijeron: «Suban hasta donde estamos nosotros, tenemos algo que comunicarles». Jonatán dijo a su escudero: «Sube detrás de mí, porque el Señor los ha entregado al poder de Israel». Jonatán subió gateando, seguido de su escudero. Los filisteos caían ante Jonatán y su escudero los remataba. Esta primera matanza que hizo Jonatán y su escudero fue uno de los 20 hombres en mucho poco espacio. El pánico cundió en el campamento y en la región entre la gente. También el destacamento y el cuerpo de ataque fueron presa del miedo. La tierra tembló y se produjo un pánico terrible. Desde Gibea de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron que la multitud se dispersaba en todas las direcciones. Entonces Saúl dijo a sus tropas: «Pasen revista y vean quién se ha separado de nosotros». Pasó en revista y faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl dijo a Ahías: «Traigan el arca de Dios», porque el día estaba el arca de Dios con los israelitas. Mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el tumulto iba creciendo en el campamento de los filisteos, y Saúl dijo al sacerdote: «Retira tu mano». Luego Saúl y toda su gente se reunió y avanzaron hasta el lugar del combate. Ahí vieron que los filisteos se atacaban unos a otros y los confundieron era inmensa. Los hebreos, que estaban desde hace tiempo con los filisteos, habían subido con ellos al campamento, regresaron también para ponerlo al lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y todos los hombres de Israel que se habían escondido en las montañas de Efraín, al oír que los filisteos habían huido, se pusieron también a perseguirlos. Así el Señor dio la victoria aquel día a Israel. La batalla llegó hasta Bet-Aven. Los hombres de Israel estaban agotados aquel día, pues Saúl había hecho jurar al pueblo: «Maldito el hombre que toma alimento antes de la tarde, hasta que yo me haya vengado de mis enemigos». Y nadie había comido nada. Todo el pueblo llegó al bosque, donde había mucha miel en el suelo. Al entrar en el bosque vieron los chorros de miel, pero nadie se le llevó a la boca, por temor al juramento hecho. Jonatán había oído el juramento impuesto por su padre al pueblo y, alargado de la punta de su bastón, le metió en una panal de miel, se le llevó la boca y brillaron los ojos. Uno le dijo: «Tu padre ha hecho jurar al pueblo, maldito el hombre que toma alimento hoy, y el pueblo se encuentra muy débil». Jonatán respondió: «Mi padre ha perjudicado al país. Miren cómo brilla los ojos con un solo probado un poco de miel. Seguro que si el pueblo hubiera comido hoy del botín que encontré entre sus enemigos, la derrota de los filisteos habría sido mayor». Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, pero el pueblo estaba muy débil, y por eso lanzó sobre el botín. Se apoderaron de las ovejas, bueyes y terneros. Los degolló en el suelo y comió la carne con su sangre. Cuando contaron a Saúl que el pueblo estaba pecando contra el Señor por comer carne con su sangre, dijo: «Han sido infieles, acérquense hasta aquí con piedras grandes». Y añadió: «Dispérsense entre el pueblo y díganles a cada uno me traiga su buey y su oveja para sacrificarlo aquí. Después los comeremos, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con su sangre». Aquella noche llevó cada uno a su propia res y lo sacrificaron allí. Y Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que construyó en honor al Señor. Después dijo: «Esta noche bajaremos contra los filisteos y los sacaremos hasta el amanezcan, sin dejar ni un solo sobreviviente». Respondieron: «Haz lo que te parezca bien». Pero el sacerdote dijo: «Consultemos a Dios aquí mismo». Saúl consultó a Dios: «¿Debo bajar contra los filisteos? ¿Los entregarás en poder de Israel?». Pero aquel día no le respondió. Entonces dijo Saúl:
Acérquense aquí todos los jefes del pueblo, investiguen y averigüen quién ha pecado hoy. Pero les juro que por el Señor, el Salvador de Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá irremediablemente. Ninguno del pueblo respondió nada. Entonces dijo Saúl a todo Israel: pónganse ustedes a un lado, y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. El pueblo respondió: haz lo que te parezca bien. Y Saúl suplicó al Señor: Dios de Israel, da a conocer la verdad. Cayó la suerte en Jonatán y en Saúl, y el pueblo quedó libre. Saúl dijo: echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Y cayó la suerte en Jonatán. Entonces Saúl preguntó a Jonatán: dime, ¿qué has hecho? Respondió: he probado solo un poco de miel con la punta de mi bastón. Aquí estoy, dispuesto a morir. Saúl dijo: que Dios me castigue si no mueres, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿va a morir Jonatán, que ha conseguido esta gran victoria para Israel? De ninguna manera. Por el Señor que no caerá a tierra solo un cabello de su cabeza, porque la hazaña de hoy la ha realizado con la ayuda de Dios. Así salvó al pueblo a Jonatán y no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos regresaron a su país. Después de ser proclamado rey sobre Israel, Saúl hizo la guerra a todos sus enemigos de alrededor: a Moab, a los amonitas, a Edom, al rey de Sobá, a los filisteos, y a todas las campañas salían victoriosos. Hizo verdaderas proezas, derrotó a Amalec y libró a Israel de quien lo asaltaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Gisbín, Melquisúa, y sus dos hijas se llamaban Merob, la mayor, y Milco, la pequeña. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinón, hija de Ahima, y el general de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, Quis y padre de Saúl, y Ner, padre de Abner. Era hijo de Abiel. Durante toda la vida de Saúl, la guerra contra los filisteos fue encarnecida. Saúl reclutaba para sí a todos los hombres fuertes y valientes que encontraba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado del libro de Samuel cómo Dios siempre se hace presente en los corazones tiernos, en los corazones humildes, en los corazones que están buscando siempre hacer su voluntad, en este caso Jonatán. Pero también vemos cómo el rey Saúl, en su corazón perverso, obstinado y ansioso, no se hace la obra de Dios. También vemos cómo el pueblo de Dios tiene esa autoridad para poder conocer esa voluntad. Pidámosle al Señor que ilumine nuestros pasos, que nos quite el obstinado, el ansioso y sobre todo que podamos siempre escuchar su voz para conocer su santa voluntad. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de Samuel, pasemos ahora al Salmo 58. Al maestro de coro, con la melodía de No destruyas, poema de David. ¿Será verdad que ustedes, jueces, dan sentencias justas y juzgan con rectitud a los hombres? No, ustedes plantean la maldad y favorecen la violencia en el país. Desde antes de nacer se corrompen los malvados. Se extravían los mentirosos desde el vientre de su madre. Su veneno es como veneno de víbora, y hacen los sordos como las serpientes que cierran el oído, para no oír la voz de los encantadores, del hechicero hábil en hechicerías. Oh Dios, rómpele los dientes de la boca. Quiébrales, Señor, esos colmillos de leones. Desaparezcan como agua que se escurre, sean destrozados como flechas pisoteadas, que sean como babosas que se deshacen al caminar, como un aborto que nunca verá el sol, antes de que se echen espinas, como la zarza que las arrancan del vendaval verde y quemados. Al justo se alegra al ver la venganza, bañará sus pies en la sangre del malvado, y la gente dirá: sí, los justos reciben su recompensa y hay un Dios que hace justicia en la tierra. Oración final. Señor, permítenos estar siempre unidos a ti, permítenos conocer tu santa voluntad y conocer tu voz en cada uno de nuestros pasos.
para así alcanzar tu gracia y tu misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir continuando y sobre todo fortaleciendo nuestras vidas. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.